Bien, comenzaremos. Ahí están viendo el tema que es una atrofia muscular. Y lo que está refiriéndose es al músculo esquelético. Uno de los tejidos más frecuentemente comprometidos por una serie de circunstancias. Aquí están viendo unas imágenes comparadas también con la parte histológica, en la cual la estructura del músculo normal es esta, donde los fascículos o las células musculares son estas, poligonales, todas organizadas, más o menos del mismo tamaño, finamente separadas unas con otras, porque por ahí está el endomisio. Son separadas también por unos septos un poco más gruesos, donde hay un vaso sanguíneo más grande. Y así, esa es la estructura normal. A veces el músculo, estos fascículos o estas células musculares pueden dañarse de forma multifocal. Es una zona de necrosis de una de las células. Pierde su característica de organización. Ustedes saben de que dentro del citoplasma de estas células están las miofibrilas. Esta otra, por ejemplo, hay un infiltrado de algunos linfocitos, que quiere decir de que la enfermedad que ocurre en estos músculos, en estas células, puede ser por problemas inflamatorios. Aquí se está organizando los linfocitos en este espacio, se va separando de una célula muscular a otra. Aquí se ha organizado con una banda de necrosis de la célula, se ha aplanado. Y aquí hay una célula muscular que también está viendo cambios de tipo necrótico, hasta como que se hubiera partido el útero. Sucede en estas condiciones. Ahora, la atrofia muscular puede deberse a dos cosas. O es un problema propio del músculo, o es un problema del nervio que estimula a ese músculo. Son las dos cosas, no hay más. Aquí están viendo cómo es la unión o la posición del nervio con la fibra muscular. Este es un tipo de fibra nerviosa. Nervio periférico, que es otro tipo. Y aquí abajo están las células musculares. Como ven, son de dos colores, y eso es lo que normalmente se ve, uno más oscuro y otro más claro. Esa es la composición normal. ¿Se acuerdan de su histología? Entonces, este filete nervioso va a innervar a una fibra muscular y a otra, y en forma casi intercalada va a hacerse
se hace de forma intercalada. Eso es lo normal. Pero que resulta que cuando hay una alteración del nervio de uno de los filetes, ese filete que está dañado ya no va a inervar a uno de los tipos de célula muscular, por ejemplo la célula clara, no va a inervar, y esa célula muscular clara va a atrofiarse. Solo quedan las oscuras. O al revés, si es que el filete nervioso va a lesionarse, los que inervan a las fibras musculares oscuras solo van a quedar las claras, porque los otros se van a atrofiar. Ahora, ustedes saben también de que un nervio periférico, según tiene la potencialidad de regenerarse y se regenera. Y vuelve a conectarse con la fibra muscular. Pero ¿qué resulta? De que ya no es una forma de mosaico que va a haber acá, sino que van a estar separados la fibra muscular de color oscuro con el nervio inervado y este otro que el nervio que se ha regenerado, igual que este se ha regenerado, pero se han separado. Se han separado. Si bien es cierto, los músculos van a funcionar, pero ya no es la misma forma, ya no está tan bien, y eso se va a notar. Aquí abajo están viendo, este es un color marrón, porque se ha coloreado con una sustancia, una enzima para identificar las células musculares oscuras. Y ven cómo está intercalado, está distribuido un poco al azar entre las fibras musculares oscuras y las claras. Esto es lo normal, así debería ser. Se ha hecho esa exploración para identificar cuáles son las oscuras y las claras. En este del medio, pues el HE simplemente es que se ha mantenido algunas células normales y las que se han perdido la inervación del nervio periférico están cambiando de forma. Por ejemplo, este tiene forma de punta, termina en punta la membrana citoplasmática de esta fibra muscular. Hay otra, acá hay otra. Esas son las que están dañadas. ¿Por qué? Porque no está recibiendo el estímulo del nervio periférico. Y esta última significa lo que yo le dije, que si se vuelve a regenerar el nervio periférico, va a volver a inervar y va a volver a tener la actividad del músculo. Pero ya se separaron. Acá todo un grupo de fibras musculares claras y otro grupo de fibras musculares oscuras. Ya no están intercalados. Esa es la forma como se va a regenerar. Posiblemente ese músculo va a funcionar, sí, pero no va a ser la misma calidad que lo hacía antes. Bien. Entonces, ¿qué es una atrofia muscular? Ahí están viendo la forma, que no es nada difícil. Esta pierna está totalmente delgada y esta está dentro de lo normal. ¿Qué quiere decir? De que aquí el músculo
esquelético prácticamente no hay. ¿Eso qué quiere decir? De que hay una disminución severa del trofismo, del tamaño, de la constitución del músculo esquelético. Por lo tanto, es como si ya está muy disminuido. Que han puesto una serie de causas, eso lo van a revisar. Hay muchas causas. Como ya dije, desde el problema nervioso, después ya hay una mezcla entre lo nervioso y lo propiamente del daño muscular. Una serie de causas. Aquí es mucho mejor decir cuáles son las enfermedades que pueden causar. Una de las cosas más interesantes es, por ejemplo, la pérdida de la actividad física. ¿Quiénes pierden actividad física? Están enfermos, postrados, donde no hay movilidad, no hay actividad funcional del músculo. Los ancianos, que ya no hacen mucha actividad física. Malnutrición, un problema severo del sistema nervioso central que impide que la paciente se movilice. La quemadura, bueno, igual que el alcohol, que daña también al músculo y así. ¿Correcto? Por ejemplo, acá. Ahí ven ustedes los inferiores totalmente adelgazados, con el músculo de la pierna muy delgada. Aquí en esta imagen de abajo se reconoce cómo se ha caído el músculo hasta en su inserción en el del peroné. Este está muy mal, eso es lo correcto. Aquí, por ejemplo, está disminuido, tienen los músculos entre los huesos metatarsianos o metacarpianos. Va disminuyendo. Y aquí es más notorio como hasta los músculos palmares están bastante disminuidos. Simplemente es actividad física. Un daño en el hueso, un daño en la articulación, que son secundarios, pero ahí está. Hablando directamente por problemas alcohólicos o tóxicos, en fin, pero directo al músculo. Y antes, como les decía, el otro problema principal es la inervación del nervio motor. Esta es la característica de la fibra muscular. Están unidas unas con otras, están muy pegaditas, unidas unas con otras. Solamente están separadas por el endomisio, una fina capa laxa. Ahí está el fibroblasto. El núcleo de estas células musculares está a un costado, eso ya saben. Y por ahí el vaso sanguíneo que puede estar, que a veces se reconoce, a veces no, que va a irrigar a la fibra muscular. Pero miren esta organización, ese es lo normal. Siempre pegados unas con esa fina separación. Aquí no están viendo los dos tipos de músculo, los claros y los oscuros.
Y bueno, eso es más o menos para que vean cómo es la característica de esto ya es diferente, si se dan cuenta. ¿Qué cosa es lo que se nota muy nítidamente en esto? Que hay mucho espacio intersticial entre fibra muscular o célula muscular, mucho espacio, está muy abierto, mucho espacio, acá arriba y acá al medio, peor todavía, hay zonas donde hay mucho componente del espacio intersticial. Ese espacio intersticial está ocupado por fibroblastos con formación de colágeno. La colágena puede ser muy suave, muy laxa todavía, y aquí también, todos estos espacios. Ahora, ¿por qué han aparecido esos espacios? Porque ha disminuido el tamaño de la célula muscular. Eso es lo que más importa. Hay espacio entre una y otra porque ha disminuido el tamaño de la célula muscular. En algunos es bastante severo esa disminución, o de repente es la ausencia ya, porque se dañó, un traumatismo, y ya reemplazado por el tejido fibroso. Pero lo que normalmente se ve. Miren ahí. ¿Qué es lo que es eso? Eso, disminución del tamaño de la fibra muscular y aumento del espacio intersticial. Hay mucho espacio entre célula a célula. Acá se está añadiendo dentro de ese espacio intersticial unos puntos más oscuros, difusos, no muchos, que son linfocitos. Y también hay vasos sanguíneos. Y también hay unos espacios claros acá, lo más sutil que se reconoce, que son adipocitos. Entonces, uno se pregunta, ¿en un nervio? No, en un músculo que está haciéndose atrófico y que la culpa es porque se rompió el nervio motor que inervaba a estos músculos. ¿Va a haber ahí linfocitos? Entonces uno se pregunta y dice, pero los linfocitos van donde lo buscan, donde hay una situación en la cual es necesario que vayan linfocitos, porque hay algo que está estimulando una respuesta inmunológica, porque los linfocitos son eso, ¿no es cierto? Pero en un nervio que se cortó y aquí se cortó poco lejos del músculo, ¿para qué van a ir los linfocitos? No necesitan. Entonces, uno deduce, eso es lo que importa para que ustedes hagan eso, una deducción. Entonces, estos linfocitos que están ahí es porque algo ha sucedido en ese músculo. No es porque haya habido algo en el nervio periférico, es directamente al músculo. Una lesión, una infección, un trauma, algo que haya estimulado la llegada del linfocito.
elemento interesante que ayude a explicar por qué se están atrofiando, ¿no? Están disminuyendo de tamaño las células musculares. Por ejemplo, acá hay un montón de espacio entre fibra muscular y fibra muscular, ¿no es cierto? Ahí se ve. Hay vasos sanguíneos, todo este material laxo que se ve es porque recién se está organizando la colágena de los fibroblastos. Aquí hay este espacio muy nítido, redondo, que son adipocitos que está llegando. Está ocupando un sitio en el cual lo invitan. Dice, bueno, aquí hay un sitio donde voy a ir y voy a quedarme, y comienza a ver adipocitos también. Pero todo eso, secundario ¿a qué? A que la fibra muscular ha disminuido de tamaño y está dejando un gran espacio. Y las razones parecería ser un problema primario del músculo. Acá. Hay un poco más de linfocitos ahí. ¿Lo ven? Uno que otro linfocito que está dando vueltas y un poco menos acá. Hay vasos sanguíneos. Pero otra de las cosas interesantes es que acá estamos identificando que el daño de la célula muscular no solamente es en el tamaño, sino en sus características del citoplasma. Ustedes saben que el citoplasma del músculo esquelético está compuesto por miofibrilos, longitudinales y transversales. Y es todo homogéneo, por eso lo hemos visto en las imágenes con H bien compacto. Pero vean acá, hay unas zonas claras dentro del citoplasma. ¿Qué quiere decir eso? Que está perdiendo miofibriles. Por eso tenemos un espacio. Está perdiendo miofibriles. Aquí un poco, que son los más nítidos. O sea que hay daño de miofibriles también. ¿Ven? Acá. Esta es una célula muscular donde el citoplasma está dañado porque hay pérdida de miofibriles de forma irregular. Aquí está que se separa entre una con otra, pero no es tan dañado como este. Porque se va a separar. Y entre ellos, miren este tejido laxo. Este tejido laxo, que es una organización inicial de una composición de la producción de elementos de la matriz del fibroblasto. Y eso es un problema de atrofia muscular. Acá parece que fuera grandes las células, pero es por el mayor aumento que se está teniendo. Nada más. Por ejemplo, miren la cantidad de tejido adiposo. O sea, este es un daño del músculo que ya está bien organizado, ya no va a haber más músculo. Lo único que queda es este pequeño fragmentito, acá hay otro, y aquí estos más oscuros son todavía músculo, porque el resto es colágeno.
acá hay tejido adiposo, y dando vueltas los linfocitos. Posiblemente este es un daño bastante severo, ya crónico, de mucho tiempo, en la cual los linfocitos, o mejor dicho, las fibras musculares, ya no se han recuperado, se han ido atrofiando de a pocos, han ido desapareciendo y han sido reemplazados por tejido adiposo y colágeno, que se ve en enfermedades autoinmunes, o sea, donde sí se ve el linfocito, ¿no es cierto? Listo, eso es atrofia del músculo esquelético, atrofia muscular. Este otro, médula ósea hipoplásica. El órgano es médula ósea y el problema es que es una hipoplasia. No es una hiperplasia, no es una aplasia, sino es una hipoplasia. Entonces, ustedes tienen que saber las diferencias, ¿no? Que les han enseñado. Pues aprovechando un caso que se tiene en la médula ósea, que es bastante característico, ahí está. La médula ósea hipoplásica. Normalmente, ustedes saben de que la médula ósea es uno de los sitios en la cual la gran cantidad de renovación de células es prácticamente su función. Todos los elementos de la sangre y del sistema linfoide, o sea, linfohematopoyético, prácticamente es de la médula ósea. Ese es el inicio. Esa es la razón, esa es la causa principal de que tengamos un buen sistema de defensa y de funcionamiento hemodinámico, porque sin elementos de la serie de los elementos que hay en la médula ósea no se podría vivir. Entonces, hay una cantidad determinada. Cuando un recién nacido se le estudia, la médula ósea, uno va a encontrar que la médula ósea está llena de células. Nuevecito está esa médula ósea. Y su composición es más o menos como está acá. Esta es una foto de una médula ósea de una persona ya adulta. Pero los elementos que están ahí es lo mismo. Este es la clavícula ósea, y esta es la zona paraclavicular, donde aquí deben de estar los osteoblastos o los osteoclastos. Y pegado a ello hay unas células que son estimuladas, que son los estemocelos, o células madre, o células precursoras. Y comienza a aparecer los elementos de la médula ósea. Entonces, en esta parte, especialmente, están todos los elementos de la serie mieloide, casi pegado a la clavícula ósea. Y poco a poco de ahí comienzan a madurar, desde los mieloblastos, promieloblastos, mielocitos, promielocitos y todos esos elementos que se van a ir dividiendo y van a llenar todo este espacio.
su posición dentro de la médula ósea siempre está acá, al medio. Y los otros, los precursores de los eritrocitos, o sea, eritroblastos, también están al medio y se agrupan, siempre están agrupaditos. 4, 5, 10, siempre viven agrupaditos. Y de ahí se van madurando hasta llegar a ser un hematín. Y ahí se distribuyen en toda la parte de la médula. Esa es más o menos la composición. El tejido adiposo que ven acá, porque este es tejido adiposo, comienza a aparecer de a poquito en el transcurso de la vida de la persona. ¿Ven? Acá. Ahí están los elementos de la médula ósea. Ya lo hemos revisado. Pero también hay cantidad de adipocitos. ¿Es patológico o no? Si uno revisa en el estudio de sangre, en el hemograma, van a encontrar de que la distribución de las células de los hematíes, de las células de los leucocitos, su diferenciación, todo está dentro de lo normal. Y cuando le hacen una biopsia medulosa encuentran esto. Pero hay mucha cantidad de tejido adiposo. Entonces ahí viene ya la cuestión un poco subjetiva, ¿no? Las trabéculas, todo está dentro de lo normal. Si yo veo esta médula en un paciente que tiene 10 años, digo, eso está mal. Pero si yo veo eso en un paciente de 60, 70 años, digo, no, eso es normal. ¿Ya? Depende de la edad, para que uno pueda calificarlo de que si es una médula ósea que tiene la cantidad de células normales o diferentes. Entonces, ya uno tiene que con eso buscar más o menos determinar. Aquí, ¿qué nos han puesto? Agentes etiológicos, o sea, la etiología de un problema de disminución severa de los elementos de la médula ósea. Por ejemplo, puede ser dañado por un componente químico. Me acuerdo de hace unos 30 años, 40 años, unos trabajadores que hacían su labor en el campo, en la chacra, en Ica, en Chincha, llegaron al hospital con una severa anemia y le hacían el estudio de la médula ósea y casi no tenía células. ¿Y a qué se dedicaban ellos? A la fumigación. Fumigaban con esos tanques en la espalda y hacían el rociado con un agente tóxico. Es un agente químico. Y después de algunos años hacían este problema.
agente físico, por ejemplo, que una irradiación severa con cobalto. Eso se ve en los pacientes que tienen trasplante de médula ósea. Se lo bajan a las células de la médula ósea. Destrucción inmune, ¿sí? Hay células propias del sistema inmune que van y atacan a los elementos de la médula ósea. O un problema genético, hay muchachitos que parece que tienen algún defecto en la célula madre, en la célula precursora, y no producen la cantidad de células en la médula ósea. O una disminución, por ejemplo, de la eritropoyetina. Entonces, imagínense ustedes esta cantidad de elementos que hay en la médula ósea comparado con esta pequeña foto que se ve acá, donde ahí sí se ven las células dentro de la médula ósea. Y eso es prácticamente más es tejido adiposo de células de la médula ósea. Eso se llama hipoplasia. Uno se pregunta, ¿y por qué no es aplasia? ¿Qué cosa es aplasia? Que no hay, pues. No hay nada. Uno no es nada. O sea, que había uno ahí, no, eso ya es una aplasia. Hipoplasia es porque todavía hay algo, ¿no es cierto? Entonces algunos consideran que 5% de células dentro de la médula ósea, 5% y un poquito más, podría considerarse una hipoplasia. Menos de 5% ya sería una aplasia. Algunos ponen esa, pero ¿quién cuenta pues ahí? Pero más o menos esa es la idea. Miren ahí. Prácticamente todo es médula ósea. Y uno que otros propios están ahí aisladitos, agrupaditos, matíes. Entre los adipocitos puede haber uno que otro precursor de la serie mieloide. No se ve megacariocitos. A propósito, también hay enfermedades por agentes tóxicos o drogas que en forma selectiva pueden bajárselo a todos los precursores, por ejemplo, de los hematíes. El resto sigue habiendo. Entonces, esas son cosas selectivas. La médula ósea es todo un mundo y el que lo maneja estos son los hematólogos. ¿Ven? Por ejemplo, acá. Quedan, pero ya no están pues dentro de la constitución normal, en la cual debería de haber grupos, por lo menos algo de grupos dentro de la médula ósea. Acá están muy separados, muy difusos, muy escasos. Esa es una típica aplasia de médula ósea. Acá se ve células todavía de la serie blanca, serie mieloide, aquí agrupaditos, uno que otro de la serie roja, y acá hay un megacariocito, todavía hay uno que otro. Pero es muy escaso. Otro, acá hay otro megacariocito, acá hay otro, muy difuso, poco de matíes, y las células tan primitivas de la serie mieloide y eritroide. No está produciéndose la cantidad normal. Una serie de causas. Igual un megacariocito
mayorcito, medio deformado. Aquí todavía quiere formarse elementos de la serie meloide. Y como hay acá hematíes, debe haber pequeños grupitos, como este de acá, de eritroblastos. Pero son muy escasos, muy poco. No es suficiente. Los pacientes tienen serios problemas para su función de esa persona. Deben estar bastante dañadas y tienen un sistema inmunológico muy difícil. Otro, acá, cariocito y escasas células, principalmente entre los adipocitos están formados. Listo, este es el otro. Y más bien hay otro caso, como este, que se llama la ósea megaloblástica. Es otra forma de encontrar algunas enfermedades en la médula ósea. Y como su nombre lo dice acá, el mega, grande, plástico de las células blásticas, o sea, son células muy grandes de los blastos. Y los blastos son elementos precursores de los elementos ya maduros. ¿A qué se debe esto? Esto sí es una enfermedad bastante específica, bastante puntual, es frecuente y es porque hay una enzima que es muy necesaria para la maduración de las células. Hablo de la médula ósea. La cobalamina es un cofactor para la enzima de la metil-CoA mutasa o metilcobalamina. Y ese es un elemento que se encuentra normalmente en la vitamina B12 y en la vitamina B9. Por eso es importante las vitaminas, pero las vitaminas pues están íntimamente relacionadas a los alimentos. Y uno puede dar el suplemento porque, bueno, ya hay algún problema que pueda haber. Si no, no. Aquí están los 3 tipos de anemia que se va a encontrar en la medicina. Por ejemplo, la anemia microcítica. ¿Qué significa? Que son hematíes chiquititos, ¿no es cierto? Por déficit de fierro. Ya, no nos metamos en eso. Este otro, el extremo derecho, la anemia normocítica, o sea, hematíes de caracteres normales, por una serie de razones, que tampoco no nos metamos en eso. En el medio está la anemia macrocítica, o sea, hematíes grandes. ¿Y eso es por qué? Aquí le han puesto 2 tipos, anemia megaloblástica y anemias no megaloblásticas. Bueno, vamos a quedarnos con este de la anemia megaloblástica. ¿Qué cosa es? Deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico. ¿Cierto? Ahora, vamos a suponer que hay una señora, porque
más frecuentemente es en mujeres. Claro que a veces hay también en hombres, pero más frecuentes en mujeres. Y comienzan a tener anemia. Una señora de 70 años, 75 años. Entonces, está pálida y dice que coma, ¿no? Dice, yo como bien, come de todo, le dan su vitamina. Pero está pálida, en su alimentación está. Entonces le hacen el estudio. ¿De dónde? Hay dos sitios que tienen que estudiarse. El intestino, por donde tienen que ser absorbidos los alimentos, y el otro es el estómago. ¿Por qué el estómago? Porque ahí está el factor intrínseco. ¿Quién produce el factor intrínseco? Eso les han enseñado. Las células parietales. ¿Dónde están las células parietales? En el píloro, en el antro, en el cuerpo, en el fondo, en el cardias. ¿En cuál de esos sitios? ¿Ah? En el esófago. Ya sé que estamos en el estómago, pero estoy hablando del estómago, no estoy hablando del otro sitio. El estómago tiene varias partes: píloro, antro, cuerpo, fondo, cardias. ¿En cuál de los sitios está? Fondo y cuerpo. Resulta que hay una enfermedad que se le llama la gastritis autoinmune. Y esa gastritis autoinmune destruye a las células parietales. Entonces, si no hay factor intrínseco, por más vitamina 12 que le den, no va a poder ayudar, porque el factor intrínseco es una especie de llave que ayuda para que la microbiosidad intestinal absorba la vitamina B12. Entonces, acá hay varias. Anemia perniciosa, eso es lo que ya hemos dicho. Gastrectomías, claro, si no hay estómago, tiene que ser reemplazado, ¿no? Déficit del factor intrínseco, mala absorción intestinal, parasitosis, porque el problema es en el intestino, déficit nutricionales. Acá en el ácido fólico es la misma cuestión, dieta pobre ¿en qué? Folatos, claro, el ácido fólico. Enteritis, enfermedad de Whipple. ¿Qué es la enfermedad de Whipple? Es una enfermedad que impide la absorción en el intestino. Amiloidosis es otro problema que no ayuda al movimiento intestinal. Y así, hay un montón de condiciones. Entonces, esta es una médula ósea normal de un adulto joven. Bueno, ahí están los elementos, ahí está un leucocito, los elementos celulares propios, aquí están los eritroblastos. Entonces, ¿para qué sirve esta cobalamina? Es para que entre dentro de del ADN del núcleo celular, para que se organice el ADN y pueda hacer la replicación normal.
Pero ante la ausencia de eso, el ADN no se organiza bien. Y hace la alteración de todas las células, porque en total, la serie mieloide, la serie eritroide de los megacariocitos están en la médula ósea y necesitan este ácido fólico o esta vitamina B12, o sea, esta cobalamina. Lo necesitan porque es una coenzima. Entonces, todos sufren la pegada. Todos los elementos precursores de las células que van a salir a la sangre, porque están en la médula ósea. Por eso es de los elementos plásticos. Miren acá, por ejemplo. Esto es una composición de organización normal de una persona joven, tiene sus adipocitos ya, pero miren la cantidad de células de la médula ósea, está dentro de lo normal. Hay cantidad de megacariocitos y toda la organización, como ya dijimos, de los elementos ahí. Pero en el lado derecho ya no es lo mismo. Hay mucho más células, si uno se da cuenta. Hay más células. A este aumento no se ven las diferencias en la característica de las células. Lo único que sí se ve es que hay más células. Hay más células. Una de las cosas interesantes en el estudio de la médula ósea es que se puede ver directamente. Como antes ya le dije, los que se dedican a esto son de la especialidad de los hematólogos. Hay dos tipos de hematólogos. Los hematólogos clínicos, donde ellos están prácticamente en los pisos, en consultorios, donde ven pacientes, todo relacionado a la parte hematológica, y los otros que están en el laboratorio, que son los que estudian la médula ósea o el frotisanguíneo, que no son lo mismo que los del laboratorio, son otros, por si acaso. Hay una separación finita, pero hay una separación. Los del laboratorio se dedican a ver las proteínas, cuántas células hay, cuentan las células, las características de las células en sangre periférica, todo. En cambio, los hematólogos más se dedican a la médula ósea y a la forma de las células, no a la cantidad, a la forma. Entonces, esto, por ejemplo, es un frotis, una lámina de los elementos de la médula ósea. Eso se llama un mielograma. Se hace su coloración y ahí comienza a ver, a identificar la característica morfológica de la célula. Y claro, también la cantidad, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, son de la serie eritroblástica, que son blastos, o sea, los normoblastos de esa serie, de la serie roja, que todavía tienen núcleo y están muy grandes, con unos espacios claros. Entonces, con esto, el hematólogo hace que esto es una anemia megaloblástica. Ya no necesita ni contar. Aquí, por ejemplo, es una médula ósea de una persona ya adulta. Hay bastantes ericocitos.
mucho tejido adiposo. Y se están agrupando acá los elementos propios de la médula ósea. Parecería a este momento que no hay mayor cosa, porque está dentro de la composición normal. Pero aquí no pone más aumento en el sitio donde está empaquetado estas células. Aquí van a ver que no está tan normal que digamos, porque hay más células. 1, 2. Estas son las más oscuras. Es porque hay muchos blastos de la serie roja, o sea, los eritroblastos. Hay mucho. Entonces dice, acá cuando va a poner más aumento, efectivamente va a encontrar estos más oscuros que están bastante aumentados en tamaño y en cantidad. Hay algunos que son más pálidos, estos procesos son de la serie Mieloide, que también están aumentados de tamaño. Estos, miren, grandazos. Estos son de la serie Mieloide. Son bastante grandes, más pálidos, más opacos. Están aumentando de tamaño. ¿Están madurando? Sí, estos son los pequeñitos que deben de madurar porque son los segmentados, pero no hay la cantidad suficiente. Hay mucho más los blastos y aumentados de tamaño. Y también están estos de la serie roja, los eritroblastos. También están aumentados de tamaño y en cantidad. Eso es. Y este es un megacariocito que también está grandazo, es muy grande. Está inmaduro también. Eso es una anemia megaloblásica. Lo que siente la pegada son los hematíes, porque de la cantidad que deberían salir de estos hematíes, la sangre periférica no están saliendo, se han quedado. Y algunos que están saliendo, sí, encuentran que algunos eritroblastos están muy grandes y algunos hematíes también están más grandes de lo normal, por eso es que se reconoce como el término de macrocítico, que el hematíe normal también está grande, o sea, le ha faltado madurar. Por eso que también esas células, esos hematíes que están muy grandes, no van a cargar la cantidad de oxígeno suficiente porque su composición de la hemoglobina no está buena, está fallada. Listo. Este orden. Osteopenia. Así está en el sílabus, así está creo en su guía. Pero en realidad osteopenia casi no se ve en medicina. O el médico, bueno, de casualidad lo puede ver, pero después no. Lo que más se ve, ¿qué cosa es? Osteoporosis. Ustedes han escuchado o han visto en el libro, más se habla de la osteoporosis que de la osteopenia. Porque la osteoporosis sí es una enfermedad un poco más seria. ¿No? Aunque la enfermedad, no sé si llamarlo también enfermedad, pero bueno, vamos a ver.
Causas de osteopenia. Las hormonas. Claro, uno tiene que tener, ustedes habrán, me han visto libros, revistas, de repente. Cuando no encaja con lo que ustedes están leyendo, aprendiendo, siempre hay que cuestionar. Hay que hacer un pensamiento, lo que se llama el pensamiento crítico. Por ejemplo, las hormonas. La causa de osteopenia es las hormonas. O sea, si no uno no tuviera hormonas, no habría osteopenia, pero ¿qué otras cosas no habría? Peor todavía, otras enfermedades, otras cosas. Lo que pasa es que ver si es realmente una causa. Acá yo pienso que le están echando la culpa de frente a las hormonas estrógeno, progesterona, ¿cierto? Las femeninas. Apenas deja de haber estrógeno, progesterona, dice ya comienza a tener osteopenia. ¿Será? ¿Será cierto eso? ¿Y por qué el hombre que no tiene ni estrógeno ni progesterona no tiene osteopenia ni viejo es? Pues habría que buscarle alguna otra razón. La inflamación, bueno, es un problema local, un problema inflamatorio, no agudo, ¿eh? Porque aquí yo he puesto dibujito como si fuera agudo, debería ser un problema crónico. Una lesión crónica del hueso va a producir, sí, estrés emocional. ¿Eso cómo? O sea, todos ustedes estarían con osteopenia. Mucho estrés emocional, ¿no es cierto? Eso es bien dudoso de confirmar, de comprobar. La cafeína, bueno, no sé. Algunos dicen que sí, otros que no. Cuestión genética. Las lesiones óseas por cuestiones genéticas hay bastantes, pero no es necesariamente osteopenia. La oxidación, bueno, todo el mundo se oxida. El alcohol, no sé dónde estaría el problema para el hueso. Para la osteopenia, ¿no? Proteínas animales, la sal, las bebidas estas tipo, me imagino, energizantes, ¿no? El cigarro, bueno, el cigarro sí que afecta a todo el mundo. Miren, de todos estos, el único que podría yo avalar es este. No hay ejercicio. Bien, a ver, miren esto. Estadios de la osteoporosis. Claro, esa es una mejor definición. La osteoporosis es un problema de enfermedad del hueso y que tiene sus estadios. Y dentro de los estadios está la osteopenia. Por eso digo, ¿quién ve osteopenia? ¿Por qué? Porque después de lo normal, una pequeña alteración en la estructura del hueso es una osteopenia. De repente una malnutrición, sí, es posible.
porque después viene la osteoporosis y después dice la osteoporosis severa. Bueno, ya es un grado de osteoporosis bastante severo. Entonces, ustedes han aprendido sobre los estadios de algunas lesiones. Por ejemplo, la displasia de cuello uterino, leve, moderada, severa y cáncer. Es algo así, leve, moderada y severa. Una cosa así. Pero es la misma cosa. Y está dentro de lo que es la osteoporosis. Aquí abajo está mejor la composición. Por ejemplo, este es un hueso normal. Les han dicho por qué el hueso es así, en la cual la parte externa, o sea, lo que se llama la tabla externa, es dura, sólida, y la parte interna es esponjosa. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió que el ser humano tenga ese tipo de hueso? No solamente el humano, todos los mamíferos tienen esto. Los ingenieros, constructores, claro que hace muchos años, aprendieron de esta característica del hueso para construir las casas. Para construir las casas, ¿qué necesitan? Ladrillos. Y los ladrillos que hay para la construcción, ¿cómo son? Tienen huecos. ¿Se acuerdan? ¿Han visto? ¿Por qué? Porque los espacios dentro de esa estructura les ayuda a ser más flexibles. Por eso tiene este hueso esto. La parte externa es la rígida, pero la interna, ante la presión, la fuerza o algún movimiento, esto le ayuda a moldearse, a resistir. Por eso tiene esa estructura. Tiene huecos y tiene trabéculas adentro, como se ve acá. Donde estas trabéculas son gruesas, firmes, con esos espacios. Ahí se aprovecha de tener pues, los elementos de las células de la médula ósea. Esa es la característica del hueso. Hueso resistente. Y aquí miren cómo está. Se ha adelgazado. Entonces, ¿qué cosa es una osteoporosis? Es el adelgazamiento de las trabéculas óseas. Ustedes han visto, creo que ahora ya no sé, ese concurso que había de esos protechones que jalaban aviones, trenes, camiones, jalaban con los brazos, con la cabeza, levantaban pesas o cosas pesadísimas y todas esas cosas. A uno de ellos, a ellos, le hicieron el estudio del hueso. Y encontraron que las trabéculas óseas, el hueso de esas personas, era más resistente que el fierro. Eso nunca se iban a fracturar. ¿Qué cosa quiero decirles con eso? Que el mantenimiento de la composición, de la estructura del hueso, depende de su actividad física, de la resistencia que tiene que haber. Eso es lo que vale. Así que están botando cantidad de plata comprando calcio. Porque el calcio a la larga lo que va a hacer, ¿qué es? Uno ingiere calcio y absorbe lo que necesita, el resto lo bota.
Si no necesita, porque no hay la actividad física, entonces el huesito se va. Es por eso que esta es la característica de un hueso, que tiene actividad. Por eso tiene que estar bien el músculo, las articulaciones y la actividad física propiamente dicha. Esos son sus cargadores de la parada, esos que van a tener problemas de físicos. En una radiografía, si uno ve a un paciente que está tirado en la cama o que no hace nada, va a haber, lógico, una columna vertebral muy radiolucente. O sea, no hay resistencia para los pasajes de los rayos. Los huesos, acá. Aquí miren las vértebras. El hueso vertebral, el cuerpo. Totalmente radiolucente. Y aquí es un corte del hueso de la columna vertebral donde se ven los espacios. Aquí parecería normal, pero aquí está ya un poco más grande y miren esto que está muchos espacios, muy grandes centros de espacios, con trabéculas muy delgaditas. Estos son los discos intervertebrales que están bastante dañados. Esto no es normal, esto es normal. Entonces, evidentemente, con esto, uno dice, eso es una osteoporosis. ¿Ya? Esta lesión del hueso se va a ver en ese tipo de pacientes que no tienen, pues, el movimiento que deben tener. Estas son las trabéculas normales, gruesas. No es que estén fracturadas acá, sino que en el corte ustedes saben que el trabéculo va de un lado a otro. Simplemente es por el corte que se ven aislados. Pero después, este es el corazón. Este es el corazón. Y miren comparado con esto. Acá me han puesto osteopenia. En realidad eso es osteopenia, es osteoporosis. Muy delgadito. Muy finitos, muy delgaditos, mucho espacio entre ellos. Entonces ese hueso ya no va a resistir pues, para nada. Fácilmente se fractura, porque la tabla externa, que es dura, no es para que se mantenga el hueso. Miren acá, esta es una composición normal, donde están las trabéculas óseas, todo esto, gruesas, los espacios adecuados. En cambio, miren esto, totalmente delgaditas las trabéculas y muchos que se han ya fracturado. Y así es. Aquí es una histología de trabéculas delgaditas, muy delgaditas. Unos un poquito más delgadas, más gruesitas, otros mucho más delgadas. Y así, y con espacios en la zona medial. Eso es una osteoporosis. ¿Ven? Acá. Muy delgado las trabéculas. Aquí todavía podría uno decir, o sea, está en una fase en la cual está remodelándose toda la zona esponjosa del hueso. Acá está algo conservado, pero esto está muy delgado. Muy delgado. Peor acá. ¿Ve? Y delgado. Y lo interesante de todo es que este hueso es normal en su organización interna. Están las células, los osteocitos normales y las lamelas, que es la forma como corre toda la organización del hueso. Lo único que vamos a hacer es que están muy delgaditos. Muy
delgados. ¿Ve? Este es lo normal. Aquí está el espacio donde debe estar la célula ósea de los trocitos. Y aquí está la lamela. ¿Ve? Acá. Es una organización normal. O sea, histológicamente es normal. Lo único nomás es que está muy delgadito. Muy delgado. Y eso es lo que sucede también en enfermedades. Claro, las enfermedades son un problema. Por ejemplo, los que tienen enfermedades de la paratiroides, hay una gran descalcificación por cuestiones hormonales. Esa es otra cosa. Listo. Mala absorción. Entonces ya ustedes más o menos deducen dónde está el problema, ¿no es cierto? La mala absorción significa un problema del intestino delgado, especialmente del hígado. Hay muchas causas de enfermedades que van a causar la mala absorción. A ver, aquí nos han puesto unas figuritas. Aquí en este dibujo se ve las vellosidades y las criptas. Está dentro de lo normal. Así son las vellosidades. Aquí en la histología, estas son las vellosidades, ¿cierto? Y aquí abajo están las criptas. Este ya es patológico, porque ya se ve que el tamaño de las vellosidades no son las mismas. Están disminuidas, y acá hay más criptas de lo normal. Este es patológico. ¿Ya? Causas de malnutrición. Bueno, no nos interesa eso de la causa de malnutrición. Deberíamos de ver causas de la mala absorción, porque a la larga es lo que vamos a ver. Claro, indirectamente, si hay mala absorción, va a haber mala nutrición, ¿no? A ver, acá en la mala absorción. Patología del estómago, bueno, ya vimos, si no hay los elementos propios del estómago, va a haber ese problema. Si no hay estómago, los alimentos se van a pasar de frente al intestino y no está ya metabolizado, no está predigerido. Y ese es un problema. Y el otro aquí, el intestino, claro, este es el principal. El páncreas, bueno, porque no hay las enzimas exócrinas. Y el hígado, porque no produce la bilis, o es el productor de la bilis que ayuda a la digestión de los alimentos. Así que no dice nada eso. A ver, estos son los pliegues normales, tanto del intestino, del yeyuno, del ilion, del duodeno. Estos son los pliegues. O sea, un intestino normal tiene pliegues porque esa es la mejor forma de tener una superficie de absorción muy grande, formando pliegues. Dentro de estos pliegues están las vellosidades. Cuanto más pliegues y sea normal, mucho mejor. Esta es una vista de que ya no hay pliegues, ya desapareció, se aplanó, ya se forma angular ahí como
O sea, un gastroenterólogo puede decir de que hay un problema de malabsorción en el intestino por culpa del intestino, porque ya no hay pliegues. Sí, es cierto, la superficie de absorción disminuye radicalmente por falta de pliegues. Ahora, esta es la célula del intestino, es de la superficie, largo, cilíndrico, y encima está esta chapa que es lo que es la microvellosidad, ¿cierto? Cada célula tiene su microvellosidad, que efectivamente es el sitio por donde va a absorberse todo. Llega al citoplasma de la célula del enterocito y este va a dejarlo ya sea en la sangre o en el vaso linfático, dependiendo qué tipo de nutriente es el que está siendo absorbido. ¿Sí? Este lo normal. En esta imagen nos están mostrando el daño que ya se ve aquí, porque hay linfocitos. Los linfocitos se han metido aquí, en estas células. Eso es una enfermedad. Es una enfermedad. Estos linfocitos están atacando a estas células, a estos enterocitos. Es una enfermedad autoinmune. Eso es lo que se llama una enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque dentro del citoplasma está lo que hay gente que es muy sensible, ¿no es cierto?, al gluten, componente del trigo. Entonces, si este enterocito ha absorbido un poco de gluten, inmediatamente van los linfocitos a atacar al enterocito, no porque sea el enterocito, sino porque ahí está el gluten. Ese es el problema. Ya es todo un problema serio de mala absorción y de lesión del intestino. Y hay otros tipos de causas. ¿No? Por ejemplo, un problema de mala absorción por que ya la cantidad de oxígeno está llegando al intestino no es suficiente. Ustedes saben que el intestino es un órgano en el cual la cantidad de reemplazo de las células es intenso, inmenso, en gran proliferación. Porque esos enterocitos salen, aparece otro y así sucesivamente. ¿Qué sucede cuando disminuye el número o la cantidad de oxígeno que va a llegar ahí? Va a comenzar a disminuir esa proliferación. ¿En qué casos puede suceder eso? Porque los vasos, las arterias mesentéricas, están con arteriosclerosis. Eso les he dicho, ¿no es cierto? Entonces el número de la cantidad de sangre que está llegando acá disminuye. Y por lo tanto la cantidad de oxígeno disminuye. Y por lo tanto estas células, esta mucosa, estas vellosidades se tienen que adaptar a la cantidad de oxígeno que hay. Entonces ya no son normales, se comienzan a aplanar. Y es por eso que ven en pacientes que tienen problemas de arteriosclerosis a nivel de la mesentérica, ya no pueden absorber
la cantidad de alimentos que quiere. ¿Ya no? ¿Ya no? Ya. Pues bien aquí. Esta es una velocidad, parecería dentro de lo normal, pero acá hay otro pequeño, acá hay otro más chiquito, acá hay más chiquito todavía, y así disminuye. Está más ancho, pero están disminuidos. Acá, miren, prácticamente ya no hay velocidades. El número de criptas también está disminuido. Este es un nódulo linfoide que está prácticamente aplanado toda la superficie de este intestino delgado. Entonces, ya no hay superficie para absorción. Y ese es un problema de mala absorción. Velocidades disminuidas y aplanadas. Y una mucosa delgadita también. Y eso sucede, por ejemplo, en esto que les digo. Hay otras situaciones en las cuales la culpa lo tiene el cirujano, indirectamente, no directamente. ¿En qué casos? Por ejemplo, en un paciente obeso mórbido, esos obesos 150, 200 kilos, en la cual va donde el cirujano y dice, ya quiero bajar de peso. El nutricionista no pudo. El cirujano dice, ya, listo. ¿Qué hace? Hay varias técnicas. Una de ellas, que es la más común y la más corriente, es, mira, te voy a quitar el 30, 40% de tu intestino delgado para que solamente con 40 absorba los alimentos. El resto ya no. Eso es lo que hace, los famosos bypass. Entonces hace eso y solamente un pedacito del segmento de intestino delgado le va a servir para absorber y eso le va a servir para vivir. Pero el resto se va a atrofiar. Eso ya después no va a absorber porque no funciona. Claro que si lo vuelven a reponer, el cirujano, el paciente dice, no, quiero que me reponga mi intestino, lo puede volver a hacer. Pero se va a demorar, pero va a volver otra vez a funcionar. Pero si no funciona, se atrofia. Y ese ya es un problema de mala absorción. Ese es un ejemplo de lo que estamos. ¿Ve? Acá, por ejemplo, hay cantidad de linfocitos que están atacando a las células del intestino, lo han aplanado totalmente, prácticamente ya no hay velocidad. Los famosos SPRUDA, tropicales y no tropicales, son otra condición. Listo. El último, la esquetosis. Ya ustedes conocen el término. Es una enfermedad, lamentablemente es una enfermedad que tiene muchas causas. Varias cuestiones hay ahí, como elementos etiológicos, muchos. Causas.
es fósforo, el síndrome de Rayleigh, o sea, es un síndrome muy agresivo, muy agudo de emergencia por la aspirina, la reacción contra la aspirina, las tetraciclinas, no se sabía la reacción. Las infecciosas, hepatitis viral, bueno, este está medio raro, porque la hepatitis viral por sí no da esteatosis, no, eso no, un poquito, pero no es tuberculosis, sí, por un problema de malnutrición. Embarazo, sí, de vez en cuando hay este tipo de causas. Trauma, no sé qué trauma puede ser para que haya esta cosa. Trauma en el hígado, o sea que rompe y hay sangre y se mueve, si es que no lo tratan a tiempo, pero esteatosis, un poco extraño. Enfermedades metabólicas, esto sí, acá sí. La obesidad, la resistencia a la insulina, o sea, los diabéticos, la malnutrición, acá lo que les decía, los bypass del cirujano. El cirujano, la culpa, o sea, cuando hace un bypass el cirujano, tiene dos problemas. Uno, el problema de la absorción en el intestino, y el otro, la esteatosis hepática. O sea, no hay pierde. El cirujano siempre gana. Hiperlipidemia, claro. Enfermedad de depósito, esos son los recién nacidos por una enfermedad genética. La nutrición total parenteral, que es, lamentablemente, a veces hay pacientes en los cuales no puede alimentarse vía oral por una serie de causas, entonces le dan alimentación vía sonda, pero no al intestino, sino por vía venosa, alimentación vía venosa, que funciona en un lapso de tiempo corto, pero si es mucho más va a haber problemas. Enfermedades crónicas, todos esos. Más acá, este es un hígado normal, color rojo. Pero ¿qué sucede? Que cuando comienza a haber este problema de, vamos a ponerle, malnutrición será, o una poca cantidad de esteatosis, a propósito, alguna vez han puesto ahí en el examen el depósito de grasa en el hígado. Ese es para ponerle cero y todo eso. Porque no es grasa. ¿No? O han puesto adipocitos o tejido graso, peor todavía. ¿Qué cosa es una esteatosis? Es la parte ya más agresiva, más severa, el mayor problema del acúmulo de triglicéridos dentro del citoplasma del hepatocito. Eso es una esteatosis ya agresiva o severa. Pero todo comienza porque hay algunos hepatocitos, en su parte patogénica, que comienza a haber acumulación en su citoplasma de triglicéridos porque el paciente es un obeso, porque tiene algunas de esas comorbilidades que hay ahí, de las causas. Entonces llega los lípidos vía la absorción, ¿no? Con las lipoproteínas que van a llegar ahí al hígado, al hepatocito. Estos triglicéridos, ¿qué van a hacer? Normalmente lo que hace el hígado, el hepatocito, es transformarlos y hacerles la glucosa, ¿no es cierto?, para la energía que necesita el cuerpo.
Pero si hay cantidad de triglicéridos, si el cuerpo no necesita mayor cantidad de energía, no hay metabolismo hacia la glucosa, ¿qué va a hacer? Se deposita mucho de ellos en los tejidos adiposos del cuerpo, donde hay el tejido graso, y otro se queda acumulado en el citoplasma. Se acumula en el citoplasma del hepatocito y ahí está. Y todos los hepatocitos se comienzan a llenar de triglicéridos, porque ya no necesita ser metabolizado, porque el sistema de feedback para eso le ha dicho que ya no necesita tener más transformación a glucosa. Y se queda ahí. Ese es el problema de la esteatosis hepática o hígado lleno de este elemento. A eso se le llama hígado graso, pero el hígado graso pues es una forma clínica de decir que hay triglicéridos en el citoplasma del hepatocito. Pero el término que nosotros usamos es esteatosis hepática. Entonces, si aquí hay una cantidad de triglicéridos metidos en el citoplasma del hepatocito, ya cambia de color, ya no es rojo, es más amarillo. ¿Cierto? Si es que va a haber un manejo adecuado de la nutrición de ese paciente, puede regresionar totalmente y volverse a ser un hígado normal. ¿Ya? Este otro, por ejemplo, ¿qué es? Es una esteatosis hepática causada por los antiinflamatorios no esteroideos, o lo que se le llama una esteatosis hepática no alcohólica. No alcohólica, esteatosis hepática no alcohólica. Y va a haber lesión del hígado con colestasis y con una serie de cuestiones, y al final puede llegar a ser una cirrosis, y al final de la cirrosis producir un tumor, un hepatocarcinoma. Entonces, aquí abajo, vean, un hígado normal, es esto. Acá está su espacio porta, de la centroglobulina, y aquí están los hepatocitos. Se está poniendo amarillo, ¿por qué? Porque hay cantidad de triglicéridos dentro del citoplasma de las células hepáticas. Y poco a poco, muchos de estos hepatocitos llenos de triglicéridos van a explosionar, van a morir, y a esos va a comenzar a estimularse las células de hipo y va a haber fibrosis. Y comienza a haber fibrosis. Y al final llega a la cirrosis. Esa es la secuencia. Entonces, este es un hígado amarillento, no tan amarillo. Todavía está ahí, pero ya hay células hepáticas con los triglicéridos metidos en su citoplasma. Igual acá, amarillento, no tanto, pero la hay. Y aquí se ve mejor. Este es un hígado normal, rojo. Este está totalmente pálido, amarillo. Y aquí los hepatocitos llenos de triglicéridos en su citoplasma. Este es una verdadera esteatosis hepática, o hígado graso, como le llaman los clínicos. También
hay por ejemplo, si uno lee dice, este es un hígado, una estenosis hepática. Un hígado graso. Entonces uno ve aquí cuántos hepatocitos tienen el triglicéridos en su citoplasma. Hay uno, hay otro, hay uno pequeño, hay otro, o sea, 4. 4 no es nada, pues, no, frente a todo esto. Entonces uno podría, hay otra forma de calificar los estos y dicen, bueno, es una metamorfosis grasa, ese acúmulo de triglicéridos, leve, sí, puede ser leve, porque no hay mucho, no hay mayor problema. Aunque seguro que los que comen rápido con su sándwich en el sanduchón quieren esto. Acá, por ejemplo, ¿dónde hay? Hay otro, o sea, nada. Lo que sí se ve es un poco de linfocitos en los espacios cortos. Debe haber alguna razón, por ejemplo, en las hepatitis virales puede haber eso. Pero esto no es hígado, no es esteatosis hepática, no es. Acá, bueno, ya hay. Entonces uno podría decir, sí, esta es una estatosis hepática leve, porque ya hay. Ya se nota que hay un acúmulo dentro del citoplasma del hepatocito. Ven acá, esto. Entonces, si uno proporcionalmente ve esto en bastantes láminas, una buena cantidad de esto sí es una estenosis hepática. Aquí no. Acá hay. No diría, esta es una metamorfosis grasa. No, una metamorfosis hepática. Estoy hablando ya. Acá, esto. Se nota, esta es la característica de los hepatocitos. A veces hay válvulas pequeñas, porque recién están creciendo, ¿no? Que es diferente a otro tipo de acúmulo de triglicéridos en el citoplasma de estos hepatocitos cuando son muy pequeños, son microvesículos. Esa es otra enfermedad, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Estos son los grandes. Y ahí hay otros pequeños, porque bueno, está recién aumentando en el citoplasma de ese hepatocito. Acá sí están igual de grande, ¿no es cierto? Una estenosis hepática. A esto se le llama estenosis hepática. Listo. Terminamos.